Investigación del pensamiento sociológico de Émile Durkheim. Materia: Sociología. Integrantes: Michelle Miraglia, Scott Axel. Profesor: Mauro de Toma. Curso segundo de Historia. Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 46, Ramos Mejía. Año lectivo 2016. Introducción. Este trabajo llamado Investigación del Pensamiento Sociológico, el cual realizamos para la materia Sociología, nos enfocamos en las teorías sociológicas del filósofo francés Émile Durkheim. El mismo cuenta con 3 partes: biografía, contexto histórico y desarrollo de las teorías del autor, y finalmente cerramos este trabajo con nuestra conclusión personal. Biografía. Émile Durkheim nació en Épinal, Francia, el 15 de abril de 1858. Se graduó en la carrera de filosofía en la École Normale Supérieure en 1883, año en el que comenzó su preocupación por las cuestiones sociales. 2 años después, decidió realizar un viaje a Alemania con la finalidad de estudiar ciencias sociales, y al ponerse en contacto con el alto grado de desarrollo que éstas habían alcanzado en dicho país, surgió la idea de consolidar a la sociología como una ciencia autónoma. Durkheim perfeccionó el positivismo, que primero había ideado Auguste Comte, promoviendo el realismo epistemológico y el método hipotético deductivo. Para él, la sociología era la ciencia de las instituciones, y su meta era descubrir los hechos sociales y estructurales. Durkheim fue un mayor exponente del funcionalismo estructuralista, una perspectiva fundacional tanto para la sociología como para la antropología. Según su visión, las ciencias sociales debían ser puramente heurísticas, esto es, la sociología debía estudiar los fenómenos atribuidos a la sociedad en su totalidad, en lugar de concentrarse en las acciones específicas de los individuos. Durkheim estableció formalmente la sociología como disciplina académica, y junto a Karl Marx y Max Weber es considerado uno de los padres fundadores de dicha ciencia. Teorías sociológicas. Contexto histórico. Émile Durkheim fue un pensador del siglo XIX que vivió durante la Belle Époque. Este periodo, que comenzó en 1890, se caracterizó por el optimismo y la fe en el progreso, producto de la paz luego de la guerra franco-prusiana. Hubo un gran crecimiento económico en toda Europa que promovió los avances tecnológicos. Se creía que la satisfacción que esto generaba se extendería a las demás clases sociales, pero esto no sucedió, sino que comenzaron a surgir problemas por la modernización de la sociedad, como la pobreza, la inseguridad, los conflictos entre clases. Estas problemáticas fueron denominadas la cuestión social. La Belle Époque finalizó en 1914 con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Sus principales obras fueron Las reglas del método sociológico, División del trabajo social, El suicidio y El Estado. División del trabajo social. Durkheim basó su análisis de la división del trabajo social en su concepción de 2 tipos ideales de sociedad. El tipo más primitivo, caracterizado por la solidaridad mecánica, presenta una estructura social indiferenciada, con poca o nula división del trabajo. El tipo más moderno, caracterizado por la solidaridad orgánica, presenta una mayor y más refinada división del trabajo. Para el autor, la división del trabajo en la sociedad es un hecho social material que indica el grado en que las tareas o las responsabilidades se han especializado. Su interés al abordar la cuestión de la solidaridad era descubrir qué mantenía unida a la sociedad. Una sociedad caracterizada por la solidaridad mecánica se mantenía unida debido a que la totalidad de sus miembros tienen aptitudes y conocimientos similares. La unión de las personas se debe a que todas están implicadas en la realización de actividades parecidas y tienen responsabilidades semejantes. Por el contrario, una sociedad caracterizada por la solidaridad orgánica se mantiene unida debido a que las diferencias entre las personas, al hecho de que tienen diferentes tareas y responsabilidades. Toda vez que una persona realiza en una sociedad moderna una gran gama de tareas relativamente pequeñas, necesita a otras muchas para poder vivir. Otro hecho social material estrictamente relacionado con la división del trabajo era el factor causal. Más importante, la teoría durkheimiana de la transición de la solidaridad mecánica a la solidaridad orgánica, la densidad dinámica.
Este concepto hace referencia a la cantidad de personas de una sociedad y el grado de interacción que se produce entre ellas. Un aumento de la cantidad de personas más un aumento de la intensidad conduce a la transición de la solidaridad mecánica a la orgánica, dado que si se producen simultáneamente provocan un aumento en la competencia por los recursos, componentes paralelos similares de la sociedad. El suicidio. Investigaciones científicas de un carácter muy riguroso, basadas en un análisis minucioso de estadísticas, con las cuales Durkheim demostró que la tasa de suicidio varía entre individuos de distintas creencias religiosas, diferente extracción social. Por esto se lo puede utilizar como un ejemplo del tratamiento específico de las conexiones entre causas y consecuencias. La psicología estudiaría el suicidio en un caso puntual, pero la sociología considera el suicidio en su conjunto, esto es durante una medida de tiempo y en una sociedad determinada, lo que constituye un hecho nuevo, superior a la suma de los hechos individuales. Es un hecho social, y el estudio de los hechos sociales es el terreno de los sociólogos. El suicidio es analizado como un hecho social material concreto. El estudio de Durkheim se basa en demostrar la validez de la sociología. La tesis trata de fundamentar qué cambios en las sociedades determinan en cantidades y en cualidades los suicidios. Durkheim distingue 4 tipos: el anómico, el egoísta, el fatalista y el altruista. Método de las ciencias sociales. En las reglas del método sociológico, Durkheim propone el método positivista, ya que pretende estudiar la sociedad como cosa, comprobar hipótesis a través de la realidad. Por un lado, agrega la estadística y por otro lado el razonamiento lógico. Con esto contribuye a un método que se basa puramente en la observación de hechos y en el rango de comprobación que pueden tener estos. Estudiar los hechos sociales como cosas, no porque estos sean cosas materiales propiamente dichas, sino porque su carácter de observables y verificables empíricamente. Plantea que pueden ser observados y constatados por medio del método científico. Establece para ello 4 pasos básicos: apariencia, profundidad, naturaleza y análisis. El Estado. Según la visión de Durkheim, el Estado se define por las funciones que cumple, que deben ser limitadas, ya que no tienen que manejar los lazos sociales ni la conciencia colectiva. El Estado es un tipo de conciencia colectiva, pero no la concentra toda. Es un órgano de pensamiento social y su función específica es elaborar ciertas representaciones sociales para dirigir la conducta colectiva. Durkheim entendía a los conflictos como anomalías dentro del avance hacia el orden y el progreso, 2 ideas centrales en las concepciones de la sociedad de aquella época. Cuando comienza a analizar el funcionamiento de las sociedades modernas, se encuentra con dicha clasificación, entendiendo a la anomia como una carencia de solidaridad social, dado que las relaciones con los órganos no están reglamentadas por el desajuste originado por la permanente modernización. Particularmente Durkheim encuentra en el contrato social un factor de anomia, ya que no garantiza el orden. En ella consideró a la anomia como una situación social en la cual dejan de regir las normas. Los individuos dejan de comportarse de acuerdo con ellas. En todo caso, como una anomia social asociada a la división anómica del trabajo. Esto es formas elementales de la vida religiosa. Una religión es un sistema solidario de creencias y de prácticas relativas a las cosas sacras, es decir, separadas, prohibidas, creencias y prácticas que unen en una misma comunidad moral, denominada Iglesia, a todos los que adhieren a ellas. Durkheim trata de explicar que es el hombre el que ha creado a Dios y no al contrario. Para poder explicar ciertos fenómenos, para tener algo en lo que apoyar situaciones desesperadas, para vivir con esperanza, creyendo que luego de la muerte hay algo más. Creamos a un ser imaginario del cual aferrarnos. La angustia que provoca en el hombre ciertas preguntas que él mismo no se cree capaz de resolver,
hacen que, con un Dios de por medio, se apacigüe. Conclusión grupal. Durkheim es considerado uno de los grandes autores especializados en el estudio de la sociología. Es importante estudiar sus obras, postulados y teorías, ya que se basa en enseñarlas con ayuda de la pedagogía, lo cual facilita el estudio de dicha ciencia, además de su manera sencilla de analizar y comprender los diferentes aspectos sociológicos.